señal, mi amor. Muy buenas noches a todos. Bueno, esta es realmente nuestra quinta sección del segundo curso de cardiología intervencionista de la Sociedad Venezolana de Cardiología en conjunto con la Sociedad Igor Palacio. Hoy verdaderamente tenemos un invitado de lujo y no solamente un invitado de lujo, doctor Julio López, sino un tema de lujo, porque es un tema que si se quiere es un gran, no solamente es que es un gran reto, es un gran dilema para nuestros cardiólogos intervencionistas. Y hay que abordarlo de frente, abordarlo rápido, de la mejor forma y con las nuevas herramientas que gracias a Dios han permitido que esta soberana emergencia en el área de la cardiología intervencionista pueda ser abordada con éxito. De tal manera que con esto lo que quiero resaltar es la relevancia del tema, cómo han sido relevantes y novedosos e innovadores los temas que en este segundo curso de cardiología intervencionista hemos traído al tapete. Le comentaba, solamente un minuto para decir que le comentaba al doctor Julio López que esta actividad ya este año comienza en el 23, sigue en el 24, pero ya este año las ambiciones de esta actividad es involucrar a la mayor parte de las sociedades latino y centroamericanas con sus correspondientes miembros para que se nutran de este inmenso aprendizaje y, como decía también, saltar un poquito, abrir, cerrar las brechas, los puentes en el conocimiento sobre la cardiología intervencionista en cada uno de nuestros países. No solamente es dar a luz los mejores conocimientos, sino también hacer saber a nuestros hermanos latinoamericanos y centroamericanos lo que hacemos, cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos y por supuesto lo que somos capaces de hacer, pero que muchas veces no damos esa información a la mayor parte de nuestros hermanos en el continente y en Centroamérica. De manera que imagínense ustedes entonces la relevancia y la importancia de esta actividad y de sus protagonistas. De nuevo, muchas gracias, doctor Julio, por estar con nosotros. Obviamente va a estar muchas veces más. Y paso entonces la batuta al coordinador de la actividad, el doctor, en esta oportunidad, el doctor Bartolomé Finisola Flores. Bueno, saludos a todos. Es un gusto contar el día de hoy con este Dream Team en cardiología y en intervencionismo. Como bien lo decía la doctora, pues vamos a tener al doctor Julio con nosotros. También van a estar acompañándome, moderando el doctor Carlos Calderas, que coordina la sección de intervencionismo de la sociedad, y el doctor Vicente Finisola, que es secretario de Educación. El doctor Julio, pues, tiene un currículum bastante extenso. Es una persona que se ha dedicado no solamente a la academia y al aspecto asistencial, sino también al aspecto societario. Él es un cardiólogo formado en el Instituto Ignacio Chávez en México y actualmente ejerce en el Centro Médico American British Caudro en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y su participación, pues, ha sido igual de relevante en las sociedades científicas. Ha estado como secretario adjunto y como tesorero de la Sociedad Mexicana de Cardiología y fue presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, que recientemente fue sede del Congreso SOLACI 2025. Además de eso, pues creo que dentro de lo más importante es que fue alumno y sigue siendo alumno del doctor Igor Palacio, con quien anualmente se reúne en el evento que tanto apreciamos en la ciudad de Houston, ¿no? Bueno, antes de comenzar la charla y dejar al doctor Julio, pues le queremos dar las gracias a los patrocinantes, casas comerciales que se involucraron en este proyecto y creyeron en la Sociedad Venezolana de Cardiología, Servimedic, Imaye, SC Medical, GPM Medical, Nieto y Asociados y Médica Consolidada, que están dándole el apoyo para poder seguir llevando este tipo de actividades a la cardiología venezolana y de América Latina. Bueno, doctor, lo dejamos para que comience. Muchas gracias. Muchas gracias por las cálidas palabras de bienvenida de la doctora Blanco, del doctor Bartolomé Filisola y por la invitación a este
a este curso que está en su segundo año y que, como bien ya lo mencionaba en la introducción, es un esfuerzo conjunto de la Sociedad Venezolana de Cardiología y la Sociedad Igor Palacios. El tema que acordamos Bartolomé y yo abordar esta noche para ustedes, como ya lo decía la doctora Blanco, es un tema extremadamente interesante. Ciertamente, podríamos mencionar que no es el mainstream, no es obviamente de los temas que tratamos y vemos todos los días, pero sin duda es un tema de altísimo interés, una patología que, como iremos viendo, eh, había sido poco estudiada y se entendía poco, y conforme se han venido acumulando los esfuerzos de diversas instituciones, diversas agrupaciones, generando registros, generando información, estamos entendiendo finalmente de mejor manera sus causas, cómo se comporta, sus formas de presentación y la mejor manera de tratar a estos pacientes para permitirles un mejor desenlace clínico. Entonces, sin más, y previamente afirmando que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, eh, a ver, valdría la pena iniciar por aspectos epidemiológicos y demográficos. Mencionábamos que por décadas, y a pesar de que ya contamos con casi un siglo, después de la primera publicación que ocurrió en 1931 de esta entidad patológica de la disección espontánea de arterias coronarias, han pasado muchas décadas en las que no se avanzó de manera sustancial en el conocimiento, en el entendimiento de esta patología. Es en las últimas, diría, 2 décadas donde se ha venido acumulando la información, como ya mencionaba, que nos permite conocer mejor, entender y tener pues más herramientas para abordar y para poder tratar de la mejor manera a estos pacientes. Los registros más recientes hablan incluso de que uno de cada 50 o hasta uno de cada 25 pacientes con síndrome coronario agudo puede presentarse o puede ser la etiología de esta condición patológica. A diferencia de la etiología aterosclerosa, aquí hay un claro predominio, donde es evidentemente, y todos lo sabemos, el género masculino el que predomina. Aquí hay un claro predominio por el sexo femenino en una relación de 9-1. Y algo que es súper importante, creo, desde el punto de vista a tener en cuenta, es que cuando diversos registros, diversas publicaciones de países como Canadá, Japón, Australia y Francia han analizado a los pacientes, sobre todo cuando es la población de mujeres menores de 60 o 50 años, con un infarto agudo del miocardio con o sin elevación del ST, hasta uno de cada 4 o uno de cada 3 de ellas puede ser la causa esta entidad. También otro aspecto que es relevante y vale la pena mencionar es que es muy frecuente, se dice que hasta cerca de la mitad de los casos hay un factor desencadenante de tipo estrés, que en las mujeres predomina el estrés emocional y en los hombres el estrés físico. Eh, Algo que difiere de las primeras publicaciones o de lo que se entendía que era esta entidad, la gran mayoría de las mujeres que presentan disección espontánea de arterias coronarias no se relaciona al periparto. Solo un pequeño porcentaje, que va del 5 al 10% de las series más recientes publicadas, es este subgrupo el que corresponde a la disección asociada al periparto. Y bueno, algo que vale la pena mencionar es que la coexistencia de la disección espontánea de arteria coronaria y la aterosclerosis es poco frecuente, en parte por el grupo etario y por el género de la gran parte de los pacientes que se presentan con esta entidad, pero también se ha visto que hay una correlación negativa desde el punto de vista genético en cuanto a estas dos patologías. Hace falta más entender al respecto, pero esto está quedando cada vez más claro. Esta es la imagen típica de una disección de arteria espontánea. En la parte superior vemos
un espécimen producto de autopsia, la imagen macroscópica y la imagen histopatológica. En las partes inferiores la imagen in vivo, producto de imágenes de ultrasonido y de tomografía de coherencia óptica, donde vemos el aspecto fundamental de esta entidad, que es la separación de las capas muscular y de la capa más externa de la arteria, y que está ocasionada por un hematoma, un acúmulo de sangre en este espacio, entre la adventicia y la muscular, o en ocasiones disecando la muscular, y que tiene, por el hecho de que suelen no tener arco de 360 grados, suele adoptar la forma y que al menos desde el punto de vista de imagen es característica de media luna o de luna creciente, o también mencionada como el croissant. Eh, en cuanto a la fisiopatogenia de la disección espontánea de arteria coronaria, existen dos hipótesis que se han manejado: inside out y outside in. Ahora las voy a explicar. La hipótesis de outside in inicia con una ruptura, con una hemorragia a partir del vasa vasorum, de la adventicia. Se va generando un hematoma. El hematoma se puede ir extendiendo en sentido radial y ocluir la antena, la arteria, y frecuentemente también se extiende por cuestiones de alta presión, se va extendiendo en sentido axial, y entonces va dando lugar a la extensión del hematoma a nivel de la pared, el hematoma intramural. Y en ocasiones, esto no sucede siempre, se va a despresurizar, generando una ruptura hacia el endotelio y una continuidad entre ambos, entre el interior de la arteria y este falso lumen generado por el acúmulo de la sangre. Debo decir que esta teoría es la más apoyada o la más abocada, y la otra teoría, que es inside out, asumiría que todo parte de una pérdida de la continuidad a partir del endotelio. Entonces se genera un plano de disección y se va generando el plano y extendiendo el plano, acumulándose la sangre a ese nivel. Eh, es importante señalar esta publicación, donde ellos recientemente, en el 2021, la pusieron a disposición para todos nosotros, donde hace una revisión de 13 publicaciones o 13 registros. Y vean ustedes, creo que vale la pena señalar que como se puede ver en ellos, y ahí los estoy resaltando, en las edades medias de presentación son 50, 40 y tantos, 50 y tantos años, y la frecuencia en el sexo femenino va desde el 82 hasta el 94%. Y del lado derecho tenemos nosotros una gráfica o un histograma de edad, donde esto a partir del registro canadiense, que es uno de los que más han aportado en cuanto a información. Y vemos un aspecto importante, que es, aunque como vemos se acumula la mayor parte, el porcentaje de pacientes en los grupos etarios de 40 a 60 años, también hay presentación desde edades muy tempranas como los 20 años y se extiende hasta los 80 años. Entonces, creo que esto vale la pena subrayarlo, porque el hecho si bien una mujer joven en edades medias, y sobre todo si no tiene factores de riesgo, hay que pensar en ello, el hecho de que se salga de estos grupos etarios no necesariamente quiere decir que esta entidad no puede ser la causal de su cuadro clínico. Respecto a los factores predisponentes, se ha avanzado enormemente también a partir de todos estos registros y publicaciones en cuanto al entendimiento. Como ya mencionaba, hace décadas se creía y se asumía que estaba en gran parte relacionada con una condición periparto. Sin embargo, en estas publicaciones con 5 años de diferencia, vemos
el porcentaje, la incidencia o la prevalencia de la condición general asociada al periparto es bastante baja. Otra situación es que también se solía mencionar o creer que esta entidad eh, se, frecuentemente se asociaba a enfermedades del tejido conectivo, pero ambas publicaciones y otras más tienen porcentajes para estas condiciones que no van más allá del 1, del 2%. Entonces es una condición que no realmente podemos decir que es causal frecuente de esta entidad patológica. Y finalmente, y algo que se ha venido entendiendo y aprendiendo también a partir de los múltiples registros que se han publicado, es que conforme a estos pacientes se les estudia de manera más profunda, sobre todo en lechos vasculares no coronarios, se detecta con una alta frecuencia como enfermedad coexistente la displasia fibromuscular. Las cifras pueden ir del 35% hasta un 70-80%, y hay quien menciona que depende de la juiciosidad con la que o la intensidad con la que se busque esta asociación patológica para que se demuestre que estos pacientes o gran parte de estos pacientes tienen como condición asociada al menos y que se piensa que tenga también que ver con la causalidad a la displasia fibromuscular. Estos son ejemplos de las imágenes que se adquieren y que pueden dar lugar al diagnóstico de displasia fibromuscular en diversos lechos vasculares. Los más frecuentes son las arterias renales, las arterias o el sistema iliofemoral y también en los vasos de cuello y cráneo. Pasando a un aspecto que creo que es importante para que todos hablemos el mismo idioma y que nos ayuda a entender también la evolución de esta enfermedad, es la clasificación que es aportación de la doctora Jacqueline So de Canadá y de su grupo, donde a la disección espontánea se le clasifica inicialmente en tres tipos y algunos otros autores han agregado un cuarto tipo que ahora vamos a mencionar más en detalle. El tipo 1 es la imagen, podríamos decir, más clásica y que entenderíamos que es la que se encontraría con más frecuencia, ya veremos que no es así, y que es donde se ve un plano de disección que suele ser irregular y puede ser en espiral en un segmento de la arteria más o menos largo. Tenemos, por otra parte, el tipo 2, y que aquí no está representado en esta gráfica, pero que se subdivide en tipo 2A y tipo 2B, donde un segmento largo de la arteria, habitualmente se menciona que más de 30 milímetros, tiene una disminución más o menos regular del calibre. En el tipo 2A, esto ocurre en los segmentos intermedios de la arteria, y en el tipo 2B ocurriría hasta el final de la misma. Esa sería la diferencia, es decir, la extensión hasta el final de la arteria o solo en un segmento intermedio. Y el tipo 3, que ya veremos también es el menos frecuente, es el que se podría confundir más frecuentemente con enfermedad aterosclerosa o con un vasoespasmo, y que es un segmento de un hematoma intramural relativamente focal y que da esa imagen que, insisto, se puede confundir de una manera más frecuente con enfermedad aterosclerosa. Y mencionaba entonces que algunos autores han agregado el tipo 4, que básicamente es la obstrucción total de la arteria, donde, bueno, pues desde el punto de vista fisiopatológico sería la extensión del hematoma intramural hasta que se genera una obstrucción total de la arteria. La intención de esta imagen es que ustedes vean, aunque no sé si por por el tamaño de las imágenes se alcanza a ver claro, pero vemos en el segmento A de estas fotografías, estas imágenes fijas, como ahí donde están los asteriscos, hay una imagen de luminiscencia, radioluminiscencia, que corresponde al plano de disección.
tenemos del lado derecho hacia arriba el tipo 2A, que es un segmento intermedio de la arteria, un segmento largo con disminución del calibre. Tenemos, pero que se reconstituye hay flujo hacia la porción final de la arteria. Y tenemos el 2B, donde es a partir de un segmento medio de la arteria habitualmente y que se extiende hasta su porción más distal. Y finalmente, en una arteria, una rama secundaria en este caso, es una disección muy focal que correspondería al tipo 3 de esta clasificación de SOH. Respecto a las características de distribución anatómica de la disección espontánea de arterias coronarias, del lado izquierdo vean ustedes cómo afortunadamente la afección que involucra el tronco es un muy pequeño porcentaje, 1.5%, y alrededor de la mitad corresponde a la descendente anterior. Hay involucro, por otra parte, concomitante del tronco de la coronaria, más o de una porción proximal de la circunfleja o de la descendente anterior, solamente en el 7.6%. Es decir, es una enfermedad que suele afectar mayoritariamente a las porciones medias y distales de las arterias. Respecto a la distribución de presentación de los diferentes tipos angiográficos, vean ustedes como la más frecuente es la tipo 2, un 60%, y está distribuida con una numéricamente un poco mayor la tipo 2A, es decir, en un segmento intermedio, pero más o menos en mismas proporciones. Y finalmente la tipo 3, que es decíamos, la focal, solo se presenta en uno de cada 10 casos. Respecto a la afección en cuanto al flujo que producen las disecciones, en este mismo registro, ellos reportaron que hay un flujo conservado al 100% en cerca de 2/3 partes de los pacientes y aproximadamente en uno de cada 10 pacientes hay una obstrucción total de la arteria. Si nos vamos al lado derecha de esta diapositiva, estamos viendo esto que acabamos de mencionar respecto a la distribución de los tipos de disección con respecto al flujo TIMI. Vean ustedes que en la disección tipo 3 rara vez se afecta el flujo y en la disección 2 aproximadamente una tercera parte hay algún tipo de compromiso del flujo y es la tipo 1, es decir, la que se ve con esos trazos de disección, la que en cerca de un 40% hay algún tipo de compromiso del flujo. Esta gráfica es para resaltar lo que ya les mencionaba previamente a partir de esta publicación, donde la mayor parte de los eventos de disección espontánea ocurren en los segmentos medios y distales de las arterias afectadas. Ya mencionábamos las imágenes en un principio que son características visualizadas por ultrasonido o por tomografía. Y aquí es muy relevante resaltar que el diagnóstico esencial de la disección espontánea con un ojo bien entrenado y sobre todo pensando en la patología, idealmente se debe hacer con angiografía solamente y sobre todo porque, como veremos más adelante, la recomendación es que el tratamiento sea en la medida de lo posible conservador. Eh, Sin embargo, también se recomienda que cuando existen dudas del diagnóstico de un paciente que cursa con un síndrome coronario agudo y se sospecha que pudiera ser una disección espontánea, se acepta y se considera razonable realizar esta evaluación por imagen intravascular. Hay diferencias entre ambos métodos, el ultrasonido y la tomografía, respecto de, obviamente, la resolución a favor de la tomografía. Sin embargo, algunos autores mencionan que potencialmente existe el riesgo de extender la disección
sí se utiliza lo que sabemos que se necesita para tener una imagen apropiada con la tomografía, que es la inyección de contraste automatizada. Entonces, al final de cuentas, lo que sí es muy relevante mencionar es que cuando se decide llevar a cabo o utilizar esta tecnología adyuvante para llegar al diagnóstico final, se debe realizar con mucho cuidado para evitar complicaciones que como vemos en esta imagen, este es un ejemplo de una guía y una sonda de tomografía de coherencia óptica del lado izquierdo que navegó siguiendo obviamente la guía que se había ido por el falso canal, por la falsa luz, y que puede, y es una de las condiciones por las que se debe ser muy cuidadoso, puede extender el trazo de disección. En el registro canadiense de SCAD, el 8.6% de los pacientes que fueron sometidos a imagen intracoronaria tuvieron algún tipo de complicación. Entonces, es algo muy a tener en cuenta para que tengamos una razón de peso para utilizar la imagen. Otra de las circunstancias que vale la pena mencionar es evaluar el papel de la angiotomografía en el diagnóstico por un lado y otro en el seguimiento de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, si bien hoy cada día está más a la mano y es más disponible y existen pues diversas publicaciones que favorecen su utilización en los pacientes con un síndrome coronario, donde hay duda de si es un síndrome coronario agudo o no. La realidad es que la resolución de la tomografía en sus condiciones actuales no es la ideal como para que esta sea la base del diagnóstico, de tal suerte que más bien es con fines de estudio que se suele llevar a la par que la angiografía coronaria, la realización de la angiotomografía. Y también se ha mencionado que puede ser un método de seguimiento. En este caso estamos viendo un paciente que tuvo una disección tipo 3, señalada con el cuadrado, y en el seguimiento, cómo hay una buena correlación entre la imagen vamos, el proceso ya de curación del segmento, de eliminación del hematoma y por lo tanto de la disminución del calibre, y que guarda una muy buena correlación con la imagen angiográfica. En cuanto a los síntomas de presentación de estos pacientes, la mayoría de ellos tienen un dolor precordial que, como suele ser generado por isquemia, pues es un dolor anginoso típico. Y dependiendo del grado de obstrucción, bueno, esto será solamente con cierta cantidad de esfuerzo o será en reposo. Hay algunas otras manifestaciones que son poco frecuentes en general en los grupos totales de estos pacientes, pero como veremos más adelante hay subgrupos como los pacientes con enfermedad periparto o los pacientes con disección de tronco, donde la forma de presentación es con otros síntomas y también claramente más graves. Esta tabla pretende resaltar habitualmente en las diferentes registros o series cómo se distribuye el porcentaje de pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación y sin elevación del ST. Vean ustedes que va desde el 50 hasta el 75% más o menos, pero entonces lo habitual es que en su conjunto, esta entidad se presenta como un síndrome coronario agudo sin elevación del CT. Es causa muy rara de otro tipo de circunstancias o otras formas de presentación, como taquicardia ventricular, como muerte súbita, pero la gran mayoría, su forma de presentación es como un síndrome coronario agudo. Una condición que vale la pena mencionar es la posibilidad de encontrar disección espontánea en más de un segmento arterial, en diferentes segmentos arteriales, de manera concomitante. Aquí está con las flechas señalado el ejemplo en el del lado izquierdo
de la circunfleja, rama marginal y la circunfleja, y del lado derecho de la descendente anterior y un ramo diagonal, donde ambos de manera simultánea existe. Esta condición de disección simultánea de más de una arteria le confiere al paciente mayor grado de riesgo para MACE en el seguimiento. Podríamos concretar que los mensajes claves respecto al diagnóstico de la disección espontánea de arterias coronarias es que la mayor parte de ellos se pueden efectuar a partir de la angiografía coronaria y pensar en la entidad y buscar los hallazgos típicos. Ya habíamos mencionado que la imagen intravascular parece ser segura, pero, y aunque el tema es siempre que exista falta de certeza diagnóstica, tampoco se debe sobreutilizar porque ya mencionamos, y eso está reportado, comparativamente existe una mayor tasa de complicaciones asociadas a su uso. Y bueno, también como parte última, que la enfermedad multivaso de disección espontánea tiene mayor presentación que uno pensaría, y que se requiere también un análisis con mucho cuidado de los diferentes segmentos coronarios para documentar y detectar esta circunstancia. Vale la pena darle un par de minutos al diagnóstico diferencial. Evidentemente, cualquier condición que se asocie a un síndrome coronario agudo, pues tendrá que diferenciarse y tomarse en cuenta en este análisis de las posibilidades diagnósticas. Y existen algunas circunstancias que van a hacer de alguna similar o van a coincidir con las características de los pacientes que tienen disección, pero habrá otras, y no me voy a meter en detalle, que claramente pueden hacer pensar más en una condición diferente o en la disección espontánea de arterias coronarias. Algo que vale la pena mencionar es que existe mucha dispersión en cuanto a la tasa de pacientes o el porcentaje de pacientes de los diferentes registros publicados que fueron sometidos a intervención percutánea como tratamiento de primera línea para esta patología. Y esto, como ustedes aquí lo ven, van de alrededor de 1 de cada 5 pacientes hasta cerca de la mitad de ellos. Lo que queda claro es que conforme las series son más grandes y seguramente a partir del aprendizaje de cada uno de los centros, el porcentaje de pacientes que son llevados a una estrategia invasiva, a una estrategia intervencionista, mejor dicho, son menores. Y esto, como lo veremos ahora, tiene mucho que ver con lo que se ha reportado de los resultados cuando un paciente en estas condiciones es sometido a intervención percutánea. Vean ustedes, se evalúa de diferentes maneras, ya sea con el flujo final TIMI, con el efecto o la modificación que hizo la intervención sobre el flujo inicial, o sobre el éxito en su conjunto del procedimiento. Las cifras, cuando mucho, alcanzan un 60-65%, de tal suerte que comparado con la intervención en otras condiciones patológicas, pues es claramente inferior. Y algo que es importante y que en esta serie subestudio del registro canadiense vale la pena resaltar es que la disección se propagó durante la intervención en 3 de cada 10 pacientes. Entonces, pues todo esto tiene mucho que ver en la toma de decisiones sobre cómo abordar estos pacientes. Y vale la pena señalar que, así como en este registro canadiense se dieron estos resultados, también en una serie de la Clínica Mayo, y en la que 2/3 partes de los pacientes fueron llevados a intervención, esta fue exitosa en cifras muy similares a la del grupo canadiense, apenas en el 57%. Existen entonces, pues, y sobre todo si el paciente tiene circunstancias clínicas o anatómicas que lo conozcan en los grupos de alto riesgo,
retos o riesgos durante la intervención coronaria en esta patología, que van desde el riesgo de una disección iatrogénica inducida por el catéter guía, dificultad para avanzar la guía por la luz verdadera, la posibilidad de con las dilataciones con balón o el implante del stent propagar el hematoma intramural y comprometer de esta manera incluso más el flujo hacia la porción distal de la arteria. También que el hecho de que se propague la disección hacia las partes más distales, pues va a llegar a segmentos de la arteria que probablemente no puedan ser resueltos con el implante stent por su calibre. Y bueno, el hecho de que cuando son sobre todo la tipo 2 y la tipo 1, que se requerirían stents largos y por lo tanto un incremento del riesgo de restenosis asociada al stent. Y no es un tema menor el hecho de que pueda haber una mala posición, una mala adhesión tardía del stent al reabsorberse el hematoma intramural, obviamente esto generando un riesgo de trombosis subaguda o tardía de los stents. Pero sí, conociendo estos retos y estos riesgos, insisto, el paciente tiene condiciones clínicas y anatómicas que lo hacen tributario a una revascularización. Entonces, pues hay varias sugerencias que del grupo de expertos o que se han ido generando a partir del mejor conocimiento del comportamiento ante la intervención de estos pacientes, que es como la muy meticulosa manipulación del catéter guía, el uso de imagen, y aquí sí es importante, si se toma la decisión, porque así lo requiere el paciente, de hacer una intervención, que siempre sea bajo la vigilancia de imagen intravascular, porque nos va a dar la tranquilidad, la garantía de que la guía y por lo tanto el implante de los stents va a ser en la luz verdadera, y también para optimizar la adhesión, la adecuada adhesión o aposición del stent. También se recomienda desde el punto de vista técnico que los stents sean, en el caso de las lesiones no tan largas, que el stent se extienda tanto proximal como distalmente de 5 a 10 milímetros para tratar de atajar los bordes del hematoma intramural y disminuir la posibilidad de que este se extienda. Y en caso de lesiones muy largas, que se use la técnica del sándwich, es decir, primero implantar un stent relativamente corto distal, abarcando la porción final del hematoma intramural o del plano de disección, después la porción más proximal con otro stent y al final un stent a la mitad, que sería el sándwich, para completar la cobertura de todo este segmento. En relación a esto que se menciona aquí de los stents bioabsorbibles, saben ustedes que ya no están disponibles, no son opción. Y bueno, en algunos casos se ha comentado la posibilidad del uso de cutting balloon con la intención de cuando existe un hematoma, un hematoma intramural, pues despresurizarlo al hacer los cortes y de esa manera poder liberar la obstrucción que se está generando mecánicamente por el mismo. Y esta es producto de otra publicación donde me di a la tarea de señalar algunas otras recomendaciones adicionales, como son evitar uso de guías que favorezcan la disección de los segmentos más sociales de la arteria a tratar de evitar el uso de guías hidrofílicas, el hecho de si hay involucro de un ramo secundario relevante, protegerlo con una guía extra, ya que se puede extender el hematoma intramural al implantar o hacer una dilatación al implantar el stent, por lo tanto incluir ese ramo secundario. Y en los casos en los que hay una lesión que genera una limitante de flujo, el objetivo debe ser restaurar el flujo y olvidarnos de la parte estética. Otras recomendaciones importantes son que tanto en la implante de los stents, que el implante de los stents se haga evitando las altas presiones y que se evite, si es posible, posdilatación, pero si esta se va a realizar, ser muy juicioso en que sea con un balón corto
y que se hagan presiones también de posdilatación a bajas presiones. Mencionaba que íbamos a tocar un poco en particular de dos subgrupos. El primero de ellos es la disección espontánea asociada al embarazo o al puerperio, periparto, pues. Y datos relevantes es que afortunadamente esto en un reporte de Canadá, su incidencia es de apenas 0.2 por cada 1000 partos, 0.02, perdón, por cada 1000 partos. Eh, y bueno, ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena recalcarlo, que contrario a los reportes iniciales, solo constituye una minoría de los pacientes con disección espontánea de arterias coronarias. La mayoría no ocurren afortunadamente durante el embarazo, sino en el periodo puerperal y tiene características que, por lo menos en una serie publicada también de la Clínica Mayo, se asocia a mayor involucro de segmentos proximales, a disección multivascular y FEBI disminuida, que obviamente pues, le generan una condición de mayor riesgo, que se asocia, por lo tanto, a una mayor tasa de presentación como infarto con elevación del ST, una importante tasa de pacientes que se acompañan de choque cardiogénico e incluso entidades como el muerte súbita o paro cardíaco y una mortalidad acumulada materna para esta población joven de 4.5 que es bastante considerable. Otro grupo que apenas recientemente, creo que fue en mayo de este año, se llevó a cabo una publicación de varios centros franceses que se dieron a la tarea de reunir todos los casos que ellos pudieran encontrar de pacientes con disección espontánea de tronco y ellos encontraron que además de la presentación clínica habitual, que es el dolor precordial, un alto porcentaje, un cuarto de estos pacientes presentaban de manera asociada a disnea y la tasa de presentación o el porcentaje de presentación como infarto con elevación versus infarto sin elevación es a la inversa de lo que ocurre con el resto de los pacientes, que es en su mayor, o con los de periparto, y que es 2/3 partes corresponden, o su familia de presentación es infarto con elevación, y el tercio restante con infarto sin elevación del ST. De la misma manera, clínicamente se asocia a presentaciones graves como el choque cardiogénico hasta en una quinta parte de los pacientes, paro cardíaco en un 10%, o arritmias ventriculares graves también cerca del 1 de cada 10 pacientes. Respecto de el manejo que se le dio a este grupo en particular de pacientes con disección espontánea de tronco, vemos que, como ya lo habíamos mencionado, a diferencia de la estrategia que se favorece en otros registros que son solo y que incluyen pues, la totalidad de los pacientes, donde el 85% de los pacientes se trataron de manera de manera conservadora. En este grupo de pacientes con disección espontánea de tronco, justamente por su manera de presentación más grave, se vieron obligados los tratantes a darle a llevar a cabo una estrategia intervencionista, una estrategia de revascularización contra la estrategia conservadora. Y lo relevante es que a pesar de ello, y vean ustedes, en el seguimiento a 4 meses, los pacientes que se trataron, en este caso de disección espontánea de tronco, de manera conservadora, tuvieron claramente un peor desempeño que los pacientes a quienes se les intervino. Obviamente en ambos grupos la tasa de eventos adversos acumulados es grande, pero prácticamente le dobla el grupo, los pacientes que se decidió tratar conservadoramente. Y en cuanto a las causas de esta diferencia, fueron mayoritariamente por infarto de miocardio recurrente o por revascularización urgente. Ahí en estas dos condiciones alcanzó un significado estadístico. En el caso de muerte,
o necesidad de trasplante cardíaco o de apoyo ventricular. Esto tuvo una tendencia en el caso de la muerte, aunque no alcanzó valor significativo, y en el caso de los pacientes o en el caso del parámetro de trasplante, fue numéricamente mayor para el grupo con tratamiento invasivo, pero no alcanzó significado estadístico. Unas palabras respecto a lo que es, más que se sabe, es a lo que el grupo de expertos, la gente con más experiencia recomienda para estos pacientes, una vez superado el cuadro agudo, es el uso de betas bloqueadores, y esto es pues con una intención similar a lo que ocurre con los pacientes con disección de aorta, que es disminuir el shear force y de tal suerte pues disminuir el riesgo de que esta disección no cure o de que se pueda producir una nueva disección. El uso de inhibidores de angiotensina o de enzima convertidora de angiotensina, que pues más que todo es siguiendo los lineamientos generales de los pacientes que quedan con fracción de expulsión disminuida. Y bueno, es importante como en otros pacientes con un síndrome coronario agudo, considerar la rehabilitación cardíaca. Algo que no está mencionado aquí, pero que es importante, es que todos los expertos coinciden en que incluso en aquellos pacientes que se presentan con un síndrome coronario sin elevación del ST, hay que extender la hospitalización hasta por 5 días, porque hay un porcentaje de pacientes que pueden tener inestabilización o extensión de la disección y por lo tanto tener un nuevo episodio de isquemia durante este periodo inicial. Entonces, la recomendación es pues que estos pacientes se trate de mantener en hospitalización para vigilancia al menos los primeros 5 días después del evento inicial. Ya estamos próximos a concluir. Creo que vale la pena compartir este algoritmo producto de un grupo de expertos hace un poco menos de una década, pero que sigue siendo útil y sigue siendo actual, donde los pacientes, lo que ellos recomiendan es dividirlos en si el paciente está estable y si no tiene datos de alto riesgo, o si el paciente tiene cualquiera de las dos características. Si no tiene estas circunstancias, entonces, por default, la recomendación es el tratamiento conservador. Si el paciente tiene características de alto riesgo, habría que ver, bueno, el subgrupo de pacientes con disección del tronco, si la disección está aislada en el tronco y no involucra el origen de descendente anterior circunfleja, la recomendación es que sea una intervención coronaria percutánea. Si en cambio involucra el origen de alguna de las dos arterias descendente anterior circunfleja, la recomendación es que el paciente sea llevado a revascularización quirúrgica. Y en el caso de otras características de alto riesgo, es lo que se debe determinar si el paciente está hemodinámicamente inestable. Si es así, pues considerar algún tipo de dispositivo de asistencia ventricular. Si el paciente está además cursando con tormentas eléctricas, bueno, considerar incluso también un desfibrilador implantable. Si el paciente con condiciones de alto riesgo es tributario o se considera que son condiciones favorables para una intervención coronaria con todo lo que ya mencionamos, entonces el paciente se llevará a intervención coronaria percutánea, pero si está involucrado el origen de la descendente anterior o dos segmentos proximales de las arterias de manera simultánea, entonces también la recomendación es que sea cirugía. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, el tratamiento médico adyuvante y el monitor en hospital por 3 a 5 días. Algo antes de finalizar, también vale la pena mencionar que aunque esta patología tiene baja mortalidad en los diferentes registros, tiene alta morbilidad. Vean, por ejemplo, en el registro de Canadá, el MACE a los 3 años es del 20%, a los 5 años en una serie de Japón del 37% y casi a la mitad de los pacientes a 10 años en una serie de los Estados Unidos. Y las causas principales de MACE son disecciones recurrentes, que es importante esto para los seguimientos de los pacientes que están reportados de 10% a 3 años,
hasta cerca de 3 de cada 10 pacientes en 10 años de seguimiento y una mayor tasa de falla del vaso responsable cuando fueron intervenidos. Muy breve, nada más compartirles que existe investigación muy activa en este área. Hay registros que están en curso y que en su total acumulados son más de 6,000 pacientes y donde se están probando, tratando de aterrorizar con la dificultad que ello conlleva estos pacientes a terapias médicas, por un lado, y a tratar de conocer un poco mejor desde el punto de vista genético, o si están asociados a enfermedades autoinmunes con métodos de evaluación pues, de manera prospectiva. Y ya para concluir, vale la pena resaltar entonces que solo en las últimas 2 décadas se ha empezado a prestar más atención de esta entidad y a sistematizar su estudio, que es un padecimiento, como ya lo vimos, que predomina en mujeres de edades medias y que constituye hasta cerca de entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3 pacientes de estos grupos etarios que tienen síndrome coronario agudo, que un alto porcentaje de estos pacientes se asocia a la condición de displasia fibromuscular. También lo que ya vimos que la presentación periparto y en tronco de la corona izquierda tiene un perfil de presentación clínico más grave y que al día de hoy no contamos con una guía de manejo basada en evidencia de alta calidad, ya que solo existen consensos mayoritariamente basados en opiniones de expertos. Por lo tanto, queda un largo camino por recorrer en cuanto a entender mejor qué es lo ideal para ofrecerle a estos pacientes y con estas limitaciones, al momento actual la recomendación es de manejo conservador, salvo en aquellos casos que tienen perfil de alto riesgo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias por esa presentación. Creo que quedó bastante extenso y apropiado porque es una entidad que muchos creemos conocer y no manejamos de la mejor forma. Muchas veces no es a lo que estamos acostumbrados a lanzarnos, a colocar un stent o hacer un... Creo que el ejercicio clínico que ha sido muchas veces o en muchas áreas sustituido por la tecnología, aquí claramente nos da una lección de humildad a todos. No sé si tienen algún comentario los otros moderadores, Carlos, Vicente. Julio, me permito hacer dos preguntas. Bueno, excelente la disertación porque es un problema que siempre genera un reto adicional al intervencionista por esa sensación de que el paciente entró a sala y salió probablemente no tratado. O sea, esa sensación de que el vaso no está tratado. Te hago dos preguntas, una dirigida hacia los intervencionistas y otra hacia los clínicos. La pregunta hacia los intervencionistas, ¿qué claves puede haber para diferenciar entre una imagen de una disección, por lo tanto el tratamiento de una disección, versus una imagen de un espasmo severo o una imagen de un aumento de la resistencia microvascular? ¿Qué puntos nos permiten diferenciar hacia uno hacia el otro, incluyendo los antecedentes del paciente? Y luego una pregunta más hacia los clínicos. El manejo, quedó claro tu mensaje de que los betabloqueantes tienen que mantenerse dentro de la terapia médica, pero luego el manejo de la terapia antiplaquetaria. ¿Lo extendemos como un síndrome coronario? ¿Debe ser la doble terapia prolongada? ¿Recortamos la doble terapia a un periodo más corto? Entonces, si me permite esas dos aproximaciones. Claro. Voy a empezar tratando de contestar a la segunda pregunta, Vicente, y sí, efectivamente creo que omití mencionar esto. Todo lo que existe de información es producto de recomendaciones de expertos. Esto es importante tenerlo en cuenta. No son producto de estudios, obviamente falta todo eso. Estamos todavía en etapas tempranas
para poder entender si esto es algo que se requiere o no. Pero la recomendación de los expertos es, si el manejo es conservador, que ya vemos que la sugerencia y lo que acaba sucediendo de acuerdo a cómo se presentan los pacientes es un alto porcentaje, hasta un 85% de ellos, tratamiento conservador. Lo que se recomienda es el tratamiento con una, en particular con aspirina. Aquí yo hago la contribución personal que bajo, o sea, obviamente sin sin información sólida, pero dado todo este switch que ha habido de que la terapia se mantenga a largo plazo con bloqueadores ADP y no con la aspirina, que es a donde hemos ido migrando en otros escenarios, pero lo que se sabe y lo que recomiendan estos consensos son que sea con aspirina, ¿no? Que sea SAT, que sea terapia antiplaquetaria con uno de los fármacos, pero siempre y cuando el paciente haya sido sometido o la estrategia haya sido conservadora. Obviamente, si el paciente fue sometido a intervención, si se implantaron stents, pues prevalece lo que nosotros conocemos también por inferencia, no porque tengamos datos específicos, a lo que correspondería a un paciente con síndrome coronario agudo. ¿Sí? Y la primera pregunta era con respecto al espasmo, ¿cierto? Sí. Bueno, cuestiones dinámicas, por supuesto, bueno, la presentación, esto es claramente algo que ocurre más en mujeres. El espasmo, hay una cierta, vamos, con porcentaje más de hombres que de mujeres, pero obviamente en un paciente individual puede no ser suficiente. Obviamente, cuestiones dinámicas, uso de fármacos vasodilatadores, y sí queda duda, que era lo que yo mencionaba en algún momento, la utilización con mucho cuidado y obviamente manos expertas en el avance de una guía y evaluar con imagen intravascular, que ahí queda claro si existe este componente, esta imagen característica de luna creciente o de croissant, ¿no? Que es asociada a la disección espontánea. Perfecto. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Yo quiero, bueno, primero que nada felicitarte, Julio. Excelente tu presentación. Pero hay algunas cosas que creo que vale la pena aclarar o discutir, que, que tienen un poco que ver con lo que nos encontramos en el paciente en el momento de hacerle una angiografía. Y más allá de que si está en el tronco principal o solo la localización. Si un paciente llega con un síndrome coronario agudo y tiene una elevación del ST y yo me encuentro en mi inyección de la coronaria derecha que tiene una imagen de disección y el vaso está ocluido 100%, o sea, tengo un TIMI cero, pero además veo una imagen de disección y el vaso está ocluido. Yo no veo ahí opción de ningún tratamiento conservador. O sea, si el vaso está tapado, hay que destaparlo. O sea, No, yo creo que eso hay que un poco, tiene como que quedar un poco claro, ¿no? Eh, una disculpa si eso no fue así, pero tienes toda la razón y por supuesto no haber argumentos para rebatírtelo. El hecho es que si el paciente al momento de llegar a la imagen, a la angiografía coronaria, no tiene evidencia de isquemia que persiste y claramente el vaso no está totalmente ocluido, pues entonces lo que procede es, con todas las precauciones y tomando todas estas consideraciones técnicas, proceder con la intervención. Eso por supuesto queda claro, ¿no? No es, al paciente se le diagnostica una disección espontánea, el tratamiento debe ser conservador. No, hay que tomar consideraciones de las circunstancias del paciente. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, el paciente, como ya lo dijiste, tiene una oclusión total, el paciente tiene arritmias ventriculares graves como manifestación de isquemia grave, etcétera. O sea, esas son consideraciones adicionales que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Y no es la receta de decir el paciente ya le diagnosticó una disección, entonces el tratamiento es conservador. Eso sería pues no utilizar el criterio clínico para esto, ¿no? Y al final de cuentas totalmente de acuerdo contigo, Carlos.
Sí, sí, no, lo menciono porque a veces no, o sea, se pierde un poquito la perspectiva. Por Claro, supuesto, si el paciente inyecto la coronaria y la veo que está disecada arriba abajo, pero tengo un flujo TIMI 3 y el paciente no tiene el ST alto, pues por supuesto que lo que prela es lo que tú estás mencionando 100%. sí, Pero en muchas ocasiones, el paciente de hecho tiene una disección espontánea y es muy difícil de reconocer angiográficamente en el curso de un síndrome coronario agudo. Y a medida que lo vas tratando, es que vas por la forma en que el paciente se va comportando, es que te terminas de dar cuenta de que estás tratando un paciente con una disección espontánea, que en la primera angiografía tú te pareció que era otra cosa, ¿no? Entonces, pero luego empiezas a tratar de tratar la lesión y dices, wow, yo puse que esté aquí porque aparece ahora una obstrucción 5 centímetros más abajo que no estaba en mi primera imagen. Y es que sí, terminas dándote cuenta de que estás eh, manipulando un paciente que lo que tenía era igual, un síndrome coronario agudo con una disección espontánea, pero que la imagen es lo que te ubica en lo que te está pasando porque no lo logra interpretar con claridad. Entonces echas para atrás y dices, "Ey, es que estoy tratando a un paciente con un infarto, síndrome coronario agudo, pensé que era una estenosis aterosclerótica del 90% y cuando le empecé a tratar, en lo que vi cómo se comportó es que me di cuenta de que era una disección, ¿no? claro, claro, totalmente. Digo, uno quisiera tener el diagnóstico en las primeras imágenes, pero como bien dices, a veces es andando el camino que uno y analizando cómo se van presentando las cosas, que uno empieza a sospechar en esta condición, ¿no? Entonces, si ese es el caso, entonces hacer el esfuerzo por apoyarse de imagen intravascular, ya está uno ahí para ver qué está pasando. Si uno Claro. había iniciado la intervención sin imagen intravascular, yo diría, mandatorio en ese momento hacer el switch hacia el apoyo y la obtención de información a partir de la imagen intravascular. Y, por ejemplo, en ese caso que tú mencionas, se implanta un stent y se ve que distal es que se está comprometiendo la arteria y que desde este punto de vista fisiopatogénico, lo que uno está haciendo es empujando o extendiendo el hematoma intramural de manera distal, pensar en esta técnica de atajar Del sándwich. más largo, el sándwich, ¿no? O tener un stent que vaya más allá hasta el segmento sano, tener en cuenta que hay que evitar en la medida de lo posible los implantes, las entregas a alta presión y volver a verificar con ultrasonido para que quede expandido de acuerdo al calibre del vaso, ¿no? Julio, hay dos preguntas de la audiencia. La primera, la resumo tres en dos, ¿no? La primera es si hay algún hallazgo anatómico particular, o sea, alguna anatomía coronaria particular que incremente el riesgo, por ejemplo, tortuosidad de tener disección coronaria. Y la segunda pregunta es un caso clínico que plantean desde el doctor Leonardo, desde el Táchira. ¿Qué hacer con un paciente revascularizado con un stent en el contexto de disección espontánea que empieza a tener dolor torácico de probabilidad intermedia 2 años después de la angioplastia? Y ahí viene entonces la otra pregunta. ¿Cuándo volver a traer un paciente con dolor crónico, que es algo que se ve frecuentemente, como tú muy bien lo mencionaste en la charla? ¿Cuándo volver a traer un paciente con dolor crónico a la sala de hemodinamia? Si eres pro o no de hacer estudio de inducción de isquemia no invasivo antes. Y dentro de la sala, ¿qué escogerías? ¿Imagen o si existe algún espacio, que pregunta el doctor Michael de Maracaibo, para el estudio, para las pruebas de fisiología coronaria, FFR? Ajá. A ver si no me pierdo en el camino, ¿me ayudas recordándome? Anatomía prona o de mayor riesgo de disección espontánea es la primera. Y la segunda es qué hacer con un paciente con dolor crónico después de un stent para disección y si usarías en cualquier escenario, con o sin stent, en el seguimiento del dolor crónico post-SCAT, FFR o imagen. Claro. A ver, respecto a la última, vamos a empezar otra vez por la última. Eh, eh, hay dos condiciones. Si el paciente tuvo disección espontánea, se intervino, hay dos condiciones que hay que tomar en cuenta. Y sobre todo si no fuimos nosotros los que lo tratamos inicialmente. Existe la posibilidad de que al reabsorberse el hematoma se genere una
mala adhesión o mala posición tardía del stent. Eso es una condición que hay que tomar en cuenta, que obviamente minimizamos el riesgo si nosotros usamos imagen en el evento índice, pero si no tenemos la información, si fue atendido en algún otro sitio, una consideración que no hay que descartar es esa. Eso es importante. La otra es, recuerden que hay series que reportan que hay independientemente de este riesgo de trombos tardía por este mecanismo, existe una mayor tasa, una tasa no irrelevante de falla del vaso culpable, pues por proceso de, aunque sabemos que son vasos que no tenían aterosclerosis, que es el nicho ideal para este mecanismo de la restenosis, la proliferación de neoíntima, no están ausentes de que esto ocurra, evidentemente, y es algo. Sobre todo si se pusieron stents largos. Sabemos que a mayor longitud un stent, mayor el riesgo de restenosis, independientemente de que sean stents liberados de fármaco. Y la otra cuestión es las disecciones recurrentes. Es un tema que no hay que perder de vista, ¿no? Estos pacientes, un porcentaje puede tener disecciones recurrentes. Entonces, hay que mantener este alerta, este grado de sospecha y si el paciente presenta características clínicas que lo ameritan, llevarlo a sala. Y para la evaluación, claramente como desde mi punto de vista es claramente la manera de ir o el camino a seguir es la imagen más que la fisiología, porque si para hacer el diagnóstico, es decir, nosotros queremos confirmar que en el seguimiento hubo un evento nuevo de disección, pues vamos a usar la imagen. Pero estoy hablando de la angiografía. Y nuevamente utilizamos el algoritmo. Si nosotros eh, somos acuiciosos con la imagen angiográfica, podemos evitar tener que usar la imagen intravascular. Pero creo que dado el, vamos, el hecho de que un paciente, si está en sala y tiene datos de que está con isquemia, eh, creo que ahí el tratamiento es, o la estrategia es intervenir, creo que sería, no hay información que exista sobre el uso de evaluación funcional para este tipo de pacientes. Yo quería, Bartolomé, hacer una pregunta en relación a aquellos síndromes o cuadros clínicos, por lo general, por supuesto, genéticamente originarios, generalmente monogenéticos, ¿ok? Y que cursan con alteraciones importantes de la íntima arterial, de la pared arterial en sus diferentes modalidades. También los trastornos inmunológicos, que a su vez son de índole genética. Y esto, doctor Julio, es lo que generalmente sucede cuando hay disecciones recurrentes, que verdaderamente no son otra cosa sino la expresión de la patología de base. Yo estoy de acuerdo con el doctor Caldera, que si, bueno, que hay una obstrucción de la arteria, o sea, hay una obstrucción de la arteria, probablemente ese paciente tiene que ser llevado a sala, ¿no? Pero digamos que en el contexto de ese mismo paciente se evidencian otras arterias que desde el punto de vista angiográfico y por otro tipo de imágenes se ven afectadas. ¿Cuál es la conducta a tomar y qué síndrome clínico particularmente considera usted como el más importante para que el paciente se someta sin lugar a dudas a un tratamiento conservador? Evidentemente, digo, la primera parte de su comentario, totalmente de acuerdo con ello, doctora, es en los estudios donde se han dado, o en los registros donde se han dado a la tarea, aunque hay que señalar que algunos de ellos tienen un componente retrospectivo, tratar de entender qué porcentaje de pacientes tienen enfermedad del tejido conectivo mediada genéticamente o tienen enfermedades inflamatorias también de ese tipo. Existen estudios corriendo prospectivos donde se intenta a estos pacientes que se presentan con estas características tratar de ver nuevamente o de reevaluar cuál es la incidencia. Pero
hasta ahora, y lo que sabemos es que lo que predomina es la enfermedad de la displasia fibromuscular, ¿no? Sin que esto quiera decir que no pueda haber otras causas que sean las responsables de algún porcentaje de estas enfermedades. Ahora, Claro, claro que sí. Y en relación a las vasculitis, recuérdese que ahorita se ha ampliado ese abanico genético en relación a la génesis de las diferentes vasculitis. Y hay claro, algunas que afectan, pero fundamentalmente las arterias coronarias, ¿no? Y entonces, claro, uno no puede dejar de pensar que, bueno, la medicina personalizada en estos pacientes, a lo mejor en ausencia de una obstrucción aguda, a lo mejor es la base de su recuperación claro, en términos generales, ¿no? claro. Que el intervencionismo coronario, ¿no? Lo Por que su- pasa que es duro pensar en un tratamiento conservador ante el nombre y apellido de disección coronaria, ¿no? El tratamiento conservador, usted lo dice, usted lo dice, usted lo dice, y lo que pasa es que cada uno de los colegas tiene que sentirse en el caso, ¿no? Con el paciente, con el diagnóstico de disección coronaria y con la terrible decisión de tomar una conducta conservadora. claro. Recuérdese que hay una cosa que no podemos negar, es que el intervencionismo cardiovascular en general ha ido mucho más rápido que la medicina personalizada y que los estudios genéticos. Entonces, no van al mismo ritmo. La cardiología intervencionista va a otro ritmo, entonces es muy duro. El tratamiento conservador es una Total. dura decisión. Sí, sí, sí. Eh, Y nuevamente reforzando lo que Carlos mencionaba, esto está dictado mucho por las condiciones del paciente. El paciente tiene condiciones de alto riesgo, tenemos que entender que ese ya se salió del grupo donde la recomendación inicial es tratamiento conservador. Así es, así es. Bueno, no sé qué otras Una, preguntas. una, una última pregunta, porque es algo que, claro, se sale del manejo agudo, pero es muy importante lo que comentaba Julio y lo que se discutió. Hay una asociación importante en alteraciones vasculares y también en presencia de aneurisma en otros trayectos. O sea, más o menos 15% de los pacientes con disección espontánea puede tener aneurismas en otros territorios vasculares y no es despreciable. En ese estudio, nosotros, ahorita pensando en retrospectiva, nosotros no lo hacemos de rutina. Ustedes de rutina estudian a los pacientes luego en el seguimiento a ver si efectivamente uno de cada tres puede tener displasia fibromuscular, uno de cada siete puede tener aneurisma cerebral o en otros territorios viscerales. ¿Ustedes los estudian o nosotros en el caso nuestro, Barto me corrige, no sé Carlos, pero no lo hacemos de rutina? Pero es un screening que puede ayudarnos a captar otros problemas vasculares en el paciente. Sí, la realidad es que tengo que decir que no tenemos una conducta uniforme en donde yo laboro para hacer screening de manifestaciones de displasia fibromuscular en otros lechos vasculares. Y habiendo hecho esta revisión, lo que sí interpreto es que no existe una indicación al día de hoy, en el 2025 de que la tengamos que hacer. O sea, no, digo, y esto producto de que todo es información que procede de registros, vamos entendiendo un poco mejor la enfermedad, pero no hay manera sólida de hacer una recomendación en un sentido u otro. Yo lo que creo vamos, si las condiciones sean y el medio, las condiciones del paciente económicas, la institución lo permite, creo que es favorable tener conocimiento de si están involucrados otros terrenos, otros lechos vasculares. Y sobre todo en hablándose de aneurismas, pues por las implicaciones que esta pudiera tener a un futuro. Correcto. Julio, la doctora Valentina Suquet de Lara ¿Cómo no? quiere preguntar si leíste algo o tienes alguna información particular en relación a COVID. Si bien vimos que obviamente la tasa de eventos trombóticos y las características de esos trombos era mucho más
aguerridas que el trombo usual que enfrentamos en la trombosis de rutina. Pero en COVID, disección espontánea y COVID, ¿has visto algo, alguna particularidad, estrés de pared, inflamación endotelial? No, es una pregunta muy interesante y sabemos que el COVID, pues después de lo que conocimos inicialmente, tenía múltiples manifestaciones, ¿cierto, no? Pero en esta revisión que creo que fue más o menos exhaustiva, no me topé con algún artículo, con un reporte de esta posible asociación. Así es que, pues, lamento no poder dar información definitiva. Lo único que puedo decir es que no me topé con algún artículo intentando relacionar al COVID con esta condición. A nosotros, hace 3 semanas, nos tuvimos un hallazgo muy particular porque estudiamos en la misma semana dos pacientes con síndromes coronarios, o sea, crónicos, pacientes con angina de meses de evolución. Y en la misma semana nos tocaron en esos dos pacientes disecciones que habían sido espontáneas en su momento y ahora venían con una manifestación franca de angina. Mm, Los dos, por supuesto, en la coronaria derecha, los dos lesiones larguísimas. Y los dos fueron tratados por su condición de Angor estable, pero ya es un contexto totalmente diferente porque no es una disección aguda. Entonces claro, el comportamiento de la lesión es totalmente diferente, lo que hay que esperar es totalmente diferente, la respuesta a poner un stent en una lesión crónica es totalmente diferente, pero son igual casos muy retadores. Nos soportamos con imagen intracardíaca, el cruce de la lesión y saber que estás en la luz verdadera o la luz falsa es claro, es tenaz, no es una cosa sencilla. Y los resultados, uno de ellos que regresó a las 2 semanas con una taquicardia ventricular por la emergencia, o sea, son un poco impredecibles, ¿no? O sea, son pacientes muy complejos. Y claro. esto ya fuera es una disección crónica, ya sin ese comportamiento agudo bizarro de tratar pues un tejido friable, inflamatorio, pero también son casos muy complejos pues hay que también, de los cuales hay muy poca información sobre cómo tratarlos y cómo resolverlos, ¿no? Totalmente, totalmente. Si en el contexto de un síndrome coronario agudo no existe información sólida y clara, creo que todavía tenemos un hueco de información más grande en ese contexto que tú estás mencionando, Carlos. Sí. Bueno, fue de verdad sorprendente la actividad de hoy. Tuvimos más de 40 personas en espera en la sala antes de iniciar la sesión, más de 120 conectados por perfil, probablemente unas 150 personas. Y es difícil tener más de 40 intervencionistas en una misma sala un jueves a esta hora, ¿no? De manera que es un orgullo. Queremos dar las gracias al doctor Julio. Queremos dar las gracias al doctor Carlos Calderas, al doctor Vicente y por supuesto a la doctora Susana por acompañarnos. Ya para dejar a la doctora Susana con el cierre, el agradecimiento nuevamente a las casas comerciales que siguen apoyando estas iniciativas de la Sociedad Venezolana de Cardiología y la Sociedad Igor Palacio, a Servimedic, a Imaye, a SC Medical, GPM Medical, Corporación Nieto y Asociados y Médica Consolidada. Y bueno, finalmente, por supuesto, al doctor Julio, que nos colaboró con toda esta experiencia compartida. Doctora Susana, pues la dejo para que nos dé palabras de El aliento cierre. y de Bueno, apoyo. bueno, pues doctor, ¿qué más decirle? Una espléndida conferencia y un tema precisamente que interesa mucho no solamente a los cardiólogos intervencionistas, sino a los cardiólogos clínicos, que muchas veces somos los que confrontamos el problema en la primera línea. De manera de que es algo muy importante para nosotros y sigue siendo un tema de difícil manejo y decisiones difíciles también. De manera de que usted lo ha simplificado mucho para nosotros, ha sido una conferencia espléndida, realmente siga con nosotros, no solamente
en el contexto de estos cursos, siga con nosotros en nuestros eventos, en nuestros congresos. De verdad, gracias por su tiempo, gracias por todo y siempre esta invitación permanezca abierta para usted. Por otra parte, entonces, agradezco a los moderadores que han sido espléndidos en la actividad, a toda la audiencia. Los invitamos entonces para el último jueves de septiembre, donde tendremos entonces la sexta conferencia del segundo curso de cardiología intervencionista y estructural, que como les dije antes, no solamente se trata de los más expertos en el área, se trata de unirnos las sociedades latinoamericanas, centroamericanas y del norte, con también sociedades europeas en esta magnífica iniciativa que parte del doctor Igor Palacio, se consolida también con la Sociedad Venezolana de Cardiología y con nuestros expertos en cardiología intervencionista. De verdad, es cardiología intervencionista y expansionista. De manera que muchas gracias a todos y les reitero nuestra invitación para el último jueves de septiembre, donde tendremos otra espléndida conferencia. Que tengan buenas noches. Gracias. Yo nada más dos palabras finales. El agradecido soy yo. Un enorme gusto de haber estado con ustedes, de haber sido invitado. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Abrazo, Julio. Gracias, Abrazo. Gracias. Honradísimo por la invitación. Un gusto. Un Que gusto. se va a repetir, que se va a repetir. Gracias. Y tenemos que concretar esto de, pues ya echar a andar el capítulo México, ¿no? De esto. Ya lo, Claro que sí. ya lo Claro que metemos sí. en orden. Bueno, ya estamos haciendo los contactos pertinentes, doctor. Ujú. Sí, 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 Claro claro que que sí. sí. Qué bien, qué Un bien. abrazo a todos, un enorme gusto, doctora. Saludos, Un gran gusto. Igualmente, Marta y saludar. Vicente, un gustazo en conocerte. ¿Sí? Carlos. saludos, saludos. Gracias. Adiós.